Te presento la helada superficie del planeta de Cernis IV, un mundo industrial del imperio de la humanidad. Debido a que está rodeado por 6 minilunas, la gravedad en este lugar es implacable. Y ni hablemos de las torres de cristal, grandes estructuras que se elevan hacia el cielo, tan altas y transparentes que incluso los marines espaciales más experimentados tenían problemas para distinguirlas. Lo que convierte a este planeta en un cementerio para las aeronaves que intentan acercarse. Verán, aquí se encontraba el príncipe demonio Kernax Voldorius, uno de los miembros de la Legión Alpha. De proporciones casi inimaginables, sus crímenes fueron de escala galáctica. Este marín espacial se aprovechó del poder de un arma antigua de la era oscura de la tecnología, llamada la Marea Sangrienta. Con esta reliquia acabó con la vida de incontables, miles de millones de personas en una sola noche, extendiendo su maldición por una docena de mundos. Todo esto en nombre de los dioses del caos, y de esa manera alcanzó la demonicidad. Sin mencionar que ya había pasado casi una década desde que Kublai, el gran Khan de las cicatrices blancas en ese entonces, declarara que el vil Voldorius sería perseguido y asesinado en nombre del dios emperador. El encargado de esta misión sería Korzar Khan, el maestro de la caza, quien comenzaría uno de sus mayores desafíos, una caza que había derrotado a sus antepasados, una caza que lo llevaría a los rincones del imperio, la caza de Voldorius. Los Thunderhawks se acercaban al planeta Cernis IV en un viaje que ninguna tropa humana podría realizar. Sin embargo, los cicatrices blancas no eran simples humanos, eran marines espaciales genéticamente mejorados, capaces de resistir la devastadora fuerza de gravedad de ese lugar. Korzar Khan ansiaba con pisar la tierra bajo sus pies, respirar el aire del mundo, enfrentarse a su enemigo y completar su misión. Una vez él y sus jinetes llegaron al planeta, emitieron un grito salvaje. En ese instante, los escuadrones se pusieron en movimiento en dirección a la refinería, una enorme maquinaria con una compleja masa de tuberías y cables que se extendían a lo largo de un gran territorio. La línea de defensa del enemigo está a pocos kilómetros de distancia, y más allá, su presa. Los rebeldes estaban tan fuertemente armados que sería el deber de los cicatrices blancas derribar esa barrera, pero no sería la carga enloquecida de unos berserkers, como el de los devoradores de mundos. No, los hijos del primarca Yagatai Khan estaban instruidos en los artes de la guerra. La fuerza de ataque se dividiría en 3 cuerpos a medida que se acercara al enemigo. El primer cuerpo atacaría un tramo de la defensa, atrayendo la mayor cantidad de refuerzos a un solo punto. Cuando los rebeldes hubieran mordido el anzuelo, el segundo cuerpo atacaría las secciones más débiles. Después, un tercer cuerpo se aprovecharía de la distracción para atacar las fortificaciones interiores, es decir, romper la defensa y repetir el ciclo. El combate cuerpo a cuerpo sería breve. Los rebeldes no tuvieron ninguna posibilidad contra los sobrehumanos astartes. Los guerreros de Cho'Goris fueron atacados por francotiradores y bombarderos. Korzar Khan se quedó sorprendido, ya que los traidores no eran tropas disciplinadas o veteranas, pero se lanzaban a la batalla con un odio tan grande que les dio el valor para enfrentar a los ángeles de la muerte. Era evidente que estaban siendo manipulados por la Legión Alpha, ya fuera a través de la corrupción, las drogas o la esclavitud mental. Esa traicionera legión era maestra de la insurrección y el desorden, esparciendo el veneno de la rebelión por donde quiera que iban. Cualquiera que fuera el caso, era otro ejemplo más de los crímenes de Voldorius contra la humanidad. A medida que los disparos y las explosiones se hacían más fuertes, apareció un sonido extraño en medio del campo de batalla. Korzar filtró el ruido a su alrededor, descartando el sonido de su respiración, los latidos de sus 2 corazones y el retumbar de botas blindadas. Detectó que el sonido venía desde la cima de una de las torres. Era un zumbido hecho por algo que ya no era humano, solo podía ser Voldorius, desatando una nueva pesadilla en la galaxia. Pero antes de que pudiera decir una palabra, un disparo salió desde uno de los depósitos. Supo en ese instante que estos enemigos no eran los convictos a los que se estaban enfrentando. De la oscuridad salieron figuras, cada una era un gigante que llevaba una armadura de diseño más arcaico. La armadura de estos guerreros estaba pintada de un azul verdoso, portando el retorcido símbolo de la hidra.
liderados por el traidor Nales, sirviente de Voldorius. Este guerrero era más alto que los otros astartes, llevaba una alabarda, no tenía casco y su rostro estaba cubierto por cicatrices como resultado de incontables años de exposición a la disformidad. El campeón de la compañía de los cicatrices blancas se puso al lado de Khor-Sharroch Khan, dando un paso adelante para enfrentarse a Nales. El maestro de la casa supo que si deseaba enfrentar al príncipe demonio debía hacerlo ahora, antes de que escapara como tantas veces lo hizo en el pasado. Mientras Khor-Sharroch se preparó para ascender a la torre, el campeón se enfrentó solo al traidor. Entonces la verdadera batalla comenzó. Ambos bandos intercambiaron golpes. La Legión Alfa ocupaba sus conocimientos del terreno para ganar ventaja, pero los hijos del Khan no se quedaban atrás, desatando potentes ráfagas de Volter contra sus enemigos. El maestro de la casa reprimió un amargo grito de rabia cuando Nales, el legionario Alfa, derribó al campeón de la compañía partiéndolo en dos con su alabarda. Ahora, ¿se acuerdan de ese sonido que venía desde la cima de la torre? Resulta que eran las voces de 1.000 millones de almas, cada una de las víctimas de Voldorius exigiendo venganza. Y el sonido solo se hacía más fuerte a medida que Khor-Sharroch se acercaba a la cima. Al estar cara a cara con el príncipe demonio, pudo ver que estaba vestido con una armadura barroca, con alas parecidas a las de un murciélago. En una mano llevaba una espada que se retorcía, mutando ansiosa por desgarrar la carne. La bestia se tambaleó hacia adelante, cargando con pasos torpes hacia el maestro de la casa. Levantando su retorcida espada en alto para atacar, la dejó caer con un movimiento tan absurdo que era imposible de creer. En ese momento, Khor-Sharroch comprendió que el monstruo que tenía delante de él no era el príncipe demonio. Verán, Voldorius había traído a los hijos del Khan a una trampa, utilizando a sus propios seguidores como carnada. Pero las malas noticias no terminan ahí. La Legión Alfa había llenado la refinería de explosivos, con bombas tan poderosas que despertaron una bestia colosal de las profundidades del hielo. Los cicatrices blancas habían sido engañados. Ahora, mientras todo esto pasaba, te preguntarás, ¿dónde está Voldorius? Bien, el príncipe demonio se encontraba haciendo de las suyas en un planeta llamado Quintus, un mundo a solo 5 años luz de distancia y en el mismo sector que Cernis IV. Quintus representaba un mundo importante para el imperio, en más de un sentido. Para empezar, se trata de un punto donde existen varias brechas disformes, lo que permitía viajar a cualquier rincón de la galaxia desde ese lugar. Como resultado, el mundo había sido fortificado y armado a lo largo de los milenios, principalmente para actuar como un protector contra los orcos que atormentaban las regiones del este galáctico. Quien controlara ese sistema podía extender su influencia y poder en una vasta región. Voldorius lo sabía y se encargó de corromper a la población, sobornar a los líderes y sacrificar a más de 10.000 leales todos los días. Por cada acto de desafío, 1.000 más morían como castigo. La población del planeta vivía en un estado de terror constante. La vida era una lucha diaria por sobrevivir. Pero hubieron ciertas cosas con las que no contó el príncipe demonio. Verán, a pesar de que la batalla en Cernis IV fue un desastre, el maestro de la casa notó que varios de los convictos portaban una armadura bastante peculiar. Así que con la ayuda de los videntes de la tormenta, el equivalente a los bibliotecarios en los demás capítulos de Marines Espaciales, lograron identificar el lugar donde las armaduras eran forjadas. Y como adivinarán, ese planeta era Quintus. La otra cosa era que algo acechaba en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. La Guardia del Cuervo estaba en el planeta liderando una resistencia final. Su llegada era todo un misterio. ¿Se habían infiltrado sin que el príncipe demonio se diera cuenta o todo este tiempo siempre estuvieron en el planeta? Bajo el mando de Kaivan Reich, el anterior señor del capítulo, los hijos del primarca Corax empleaban tales tácticas de infiltración y sabotaje que causaban el miedo y la confusión entre las fuerzas traidoras. Dejaban pruebas falsas como armas de la Guardia Imperial y disfrazaban a los cadáveres de la milicia traidora con uniformes de los leales, levantando una cortina de humo que les permitía mantener su presencia en absoluto secreto. Pero no todo podía ser felicidad. Había un problema.
Naves desconocidas estaban entrando al sector de Quintus y la Guardia del Cuervo no esperaba refuerzos. Eran conscientes que el capítulo de los Salamandras tenía una fuerza de ataque en el sector, pero habían abandonado toda el área en busca del comerciante traidor Lord Hax. También sabían que el capítulo de la Guardia Celestial estaba operando no muy lejos de Quintus, pero toda la fuerza había sido llamada a su mundo natal, Erenon, contra una gran invasión orca. Los puños imperiales tenían una fuerza de ataque acercándose, pero se encontraban a docenas de años luz de distancia, mientras que los tigres argenta y los grifos aullantes podían estar operando aún más lejos. No podían asumir que dichas naves fueran aliadas, así que se dirigieron a la zona de aterrizaje con las armas listas para realizar un contraataque. Imaginen su sorpresa cuando en vez de encontrarse al enemigo se encontraron con los cicatrices blancas. Si bien ambos capítulos de Marines Espaciales son leales, la realidad es que no se llevaban bien, y por diferentes motivos, como su carácter, rasgos y doctrinas. Por ejemplo, en una misión conocida como la Operación Cronos, la Guardia Imperial se retiró del campo de batalla ante una plaga de sucios alienígenas conocida como los Esclavizadores. Ambos capítulos de Marines Espaciales deberían atacar a las hordas de esclavos controlados por los Sinos. Sin embargo, la desconfianza y el orgullo causaron problemas de coordinación, lo que llevó a que un capellán de la Guardia del Cuervo cayera bajo el control de los alienígenas. Existía una fuerza de los cicatrices blancas en el área y tenían la posibilidad de salvarlo, pero no intervinieron. Ahora, podríamos decir que los hijos del Khan son los culpables, pero la Guardia del Cuervo tampoco es inocente. Verán, al centrarse en puntos claves como la infiltración y el sabotaje, sus comunicaciones son cifradas. Por lo que si estás en el campo de batalla y escuchas una llamada de refuerzo y quieres ir a ayudar, puedes encontrarte con la sorpresa de que nunca hubo nadie en ese lugar. Entonces, volviendo con la historia, ambos capitanes realizaron un consejo de guerra, y aunque ninguno confiaba en el otro, sabían que la única opción que tenían era trabajar juntos. Deberían destruir las baterías de las armas de defensa orbital, para convencer a Voldorius de que un ataque desde la atmósfera era inminente. A la mañana siguiente, Kaivan Wright dirigió a su compañía a través del campo abierto, hacia el centro de defensa. Las murallas estaban custodiadas por milicias traidoras. La amargura se apoderó de él, al pensar que aquellos soldados debieron haber sacrificado sus vidas antes de traicionar al dios emperador. Los hijos de Koras activaron sus mochilas de asalto y descendieron sobre sus enemigos. Los traidores abrieron fuego mientras salían de las escotillas portando una variedad de armas, desde pistolas automáticas hasta escopetas de un gran calibre. Docenas de proyectiles explotaron a los pies de la Guardia del Cuervo, pero eso no los detuvo. En segundos estaban en medio del enemigo, reduciéndolos a pedazos de carne con sus garras relámpago. Los oficiales traidores gritaban maldiciones y órdenes, intentando dar instrucciones a su red de control, pero sin ningún éxito. Por su parte, Nales, el sirviente de Voldorius, había reunido una enorme cantidad de marines espaciales, renegados y cultistas. Muchos de ellos vestían ropas rasgadas y lloraban alabanzas a su vil señor. Otros estaban desnudos, con runas pintadas con sangre en sus cuerpos mientras cargaban hacia el campo de batalla, para retomar las instalaciones de defensa antes de que las baterías pudieran ser destruidas. Los cañones de la Guardia del Cuervo abrieron fuego y las explosiones hicieron que docenas de personas sucumbieran en los primeros minutos. Los pesados proyectiles de Volter atravesaron los cuerpos, desmembrando a varios traidores antes de finalmente explotar. Los hijos de Koras estaban acostumbrados a lanzar ataques quirúrgicos desde la oscuridad, pero ahora no tenían más opción que mantener la línea, hasta que los cicatrices blancas pudieran aparecer. Sus garras estaban manchadas y atascadas con las vísceras de los traidores. El asalto le había costado caro a la Guardia del Cuervo. Rodeados por una enorme cantidad de herejes y con varios hermanos de batalla caídos, no tuvieron más opción que retroceder. Estaban siendo acorralados. Pronto se hizo evidente que la Horda estaba siendo utilizada como carne de cañón por la Legión Alfa. Nales avanzó en medio de la Horda. Junto a él estaba un Van Blade, un tanque super pesado y el modelo principal utilizado por la Guardia Imperial. Kaivan Wright reprimió una maldición, sabiendo que un disparo bien colocado o simplemente afortunado de esa monstruosidad podría acabar con todo el esfuerzo realizado hasta ahora. Esta poderosa arma de guerra es más una fortaleza móvil que un tanque,
Una sola de estas máquinas puede servir como un puño acorazado que hace que la defensa más implacable tiemble bajo su poderoso potencial de fuego, ya que tiene proyectiles del tamaño de un hombre adulto. Nales se decepcionó al descubrir que sus enemigos no eran los guerreros de Chogoris, pero quien quiera que sean estos marines espaciales deberían ser aliados de los cicatrices blancas. Estaba convencido de que Corsarro habría sobrevivido y lo había seguido a Quintus. Él se había encargado de eso. De lo contrario, no habría gastado esas armaduras de alta tecnología en los miserables convictos de Cernis IV. Aunque el ataque a la instalación de defensa no era más que una simple distracción, había adquirido un significado simbólico. No destruir las baterías de defensa orbital sería un fracaso, un insulto al orgullo de Kaivan Reich. El poderoso tanque llamado Alma de Hierro abrió fuego, generando una enorme brecha en el muro, por el cual los traidores pudieron entrar a las instalaciones de defensa. Pero al fin, después de tanto sacrificio, los cicatrices blancas aparecieron. Corsarro Khan fue quien se enfrentó a Alma de Hierro y descubrió que esa cosa estaba viva. En su interior no había maquinaria, solo una masa de intestinos y carne palpitante. El maestro de la casa sabía que si esa bestia tenía entrañas, también tenía que tener un corazón. Al destruirlo, logró hacer que el tanque explotara en grandes pedazos de carne y metal. Apenas pudo saborear la victoria cuando Nales se levantó entre los escombros ante él, listo para exigir su combate. En medio del duelo, el sirviente de Voldorius invocaba a los espíritus malignos de Chogoris, seres tan temidos que los chamanes tribales solo hablaban de ellos bajo la luz del sol. Fue gracias a esos conjuros que Corsarro se percató que dentro de Nales había un demonio llamado Kagayaga. Según las crónicas de Chogoris, este demonio apareció en la larga noche, tras la caída de los Eldars y las tormentas de disformidad que sumieron a la galaxia en el caos. El demonio llegaba con los vientos y atormentaba a los vivos por las noches. Solo la llegada de Yagatai Khan frenó su amenaza. El primarca persiguió al demonio y lo desterró de su mundo natal. Desde entonces el demonio juró el odio eterno al pueblo de Chogoris. Tras un brutal combate y un disparo bien dado a la cabeza de Nales, el maestro de la casa venció. La noticia de la muerte del sirviente de Voldorius se propagó por todo el campo de batalla, sembrando el miedo entre los traidores. Al ver el estandarte victorioso de los cicatrices blancas, los traidores dejaron sus armas y huyeron a Mancarra, la capital donde se encontraba Voldorius. Los hijos de Corax se encargaron de cubrir a los cicatrices blancas por el aire, mientras que los hijos del Khan avanzaban por las calles de Mancarra en sus motocicletas. Kaivan Rai coordinaba los ataques, asegurándose de que cada golpe fuera exitoso, enviando especialistas a donde hacía falta para cambiar el rumbo de la batalla y asegurar la victoria. Por su parte, Corsarro Khan fue testigo de varias escenas horribles a lo largo de los años, pero lo que vio en la capital fue una de las peores. La ciudad parecía estar poblada por muertos, los cadáveres estaban esparcidos por las plazas y las calles. La peor parte, no eran soldados, solo simples ciudadanos inocentes, hombres, mujeres y niños apilados de manera grotesca. El maestro de la casa no tardó en darse cuenta de que se trataba de los leales, aquellos que habían jurado su lealtad al dios emperador, reducidos a pedazos de carne putrefacta y sin vida. Corsarro juró que el reino del príncipe demonio terminaría. Y es aquí, amigos, donde viene el plot twist. Nada de esto hubiera sido posible si no fuera por una sola persona. Y no se trata de un Astarte, un adepto del Mechanicus o un héroe de leyendas. Solo una simple humana llamada Malia Lenor. Verán, ella era una de las líderes de la rebelión que se opuso a Voldorius. Vio de primera mano cómo los leales eran masacrados en las plazas, con tan mala suerte que el príncipe demonio se fijó en ella y la volvió su mano derecha para hacerla sufrir. Fue ella quien ayudó a la Guardia del Cuervo a mantenerse tanto tiempo en las sombras. Fue ella quien reveló los puntos débiles de la capital de Mancarra. Y fue ella quien le dio las coordenadas de la marea sangrienta a los cicatrices blancas para que pudieran destruirla. La batalla llegó hasta la gran catedral subterránea llamada la Sabiduría del Emperador, donde Corsarro Khan se enfrentó al príncipe demonio. A pesar de que Corsarro estaba debilitado, se lanzó hacia adelante contra Voldorius. Malia Lenor distrajo al príncipe demonio, dándole el tiempo suficiente al maestro de la casa para poder atacar. Su espada se hundió en lo más profundo del cuerpo de Voldorius y la victoria parecía estar al alcance de la mano, pero el príncipe demonio se regeneró y contraatacó. Sin embargo,
Justo cuando parecía estar todo perdido, un puño gigante cayó sobre Voldorius. Verán, la estatua del dios emperador que estaba en la catedral se encontraba debilitada por los ataques de la superficie, por lo que al momento de partirse su puño se desplomó hacia el príncipe demonio, aplastándolo. Pero cuando el polvo se dispersó, la figura de Voldorius se erguía de nuevo, lista para desatar su furia contra el maestro de la casa. En el momento en el que levantó su espada para atacar, unas garras de poder brutal lo atravesaron. Kaiban el Rey emergió de las sombras, con sus garras clavadas en el pecho del demonio, y lo aplastó contra el suelo, entregándole a Corsair la oportunidad de acertar el golpe final. Con un movimiento letal, el maestro de la casa decapitó al príncipe demonio, poniendo fin a su reinado del terror. Así fue tomada la cabeza de Kernas Voldorius y puesta ante el maestro del capítulo, como Corsair había jurado. El cráneo del demonio fue cubierto de plata por el gran capellán y puesto sobre una lanza. La cabeza se colocó de camino a Kun Karta. Con el tiempo, Quintus volvió al imperio. Se decía que el mayor legado de la casa de Voldorius fue que los Cicatrices Blancas y la Guardia del Cuervo, separados por décadas de desconfianza y rencor, finalmente trabajaron juntos, sellando una herida que había estado abierta por muchas generaciones. Poco sabía Corsair Khan y Kaiban el Reich que un día regresarían para trabajar juntos, pero esa es una historia para otra ocasión. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete, sé parte de esta nueva legión. No olvides darle like y comparte este video para que más personas conozcan estas increíbles historias.